Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma de Ecuador en directo este día martes, sí, martes 23 de abril de 2024. Estamos en tiempo real, en vivo, son las 4 de la tarde con 59 minutos, ya vamos a llegar a las 5 de la tarde, una hora menos en el Ecuador insular, allá en las Islas Galápagos. Estoy en la costa ecuatoriana y nos vamos a ir a la Ciudad de México y le voy a pedir a Jorge, mi compañero que está en Guayaquil, que me ponga la semblanza de nuestro invitado, porque tenemos aquí preparado, ahí está, Julio Hernández López. Julio Hernández es más conocido como Julio Astillero, periodista, autor de los libros Encabronados, Las horas contadas del PRI, coordinador del libro El México que se avecina, columnista en La Jornada, maravilloso periódico, director de La Jornada en San Luis Potosí, México, y conductor del programa Astillero Informa. Sin más trámites, sí, lo ponemos inmediatamente ahí a Julio Astillero, que es como se lo conoce. Julio, bienvenido, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por la invitación, con mucho gusto y con un gran saludo al pueblo de Ecuador y particularmente al canal en el cual estamos hablando, Ecuador en Directo, y el programa Palabra Suelta. Javier, con mucho gusto de estar aquí. Ya has estado en Ecuador en Directo. Yo te he visto ya entrevistado por Jaime de la Cruz, mi compañero, y nos da mucho gusto tenerte nuevamente. ¿Has estado en Ecuador, Julio? No he estado, fíjate que no, por desgracia es uno de los lugares que no conozco y está en mis planes visitar Ecuador, desde luego. Si vienes a Ecuador, tienes que ir a la ciudad de Guayaquil. Tiene mala fama ahora Guayaquil, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Porque primero nos hizo pomada el COVID, ¿no? Porque aparecieron imágenes de cadáveres en las aceras de Guayaquil, sí. Un maltrato sin políticas sociales, sin una política de cómo enfrentar esa pandemia, y Guayaquil quedó con un rostro espantoso. Es mi ciudad. Y ahora Guayaquil, desatado, como se ha desatado el problema de la violencia, de las pandillas, del crimen organizado, también Guayaquil aparece como una ciudad muy peligrosa, eso es lamentable. Pero no solo eso es Guayaquil. Guayaquil es una ciudad puerto, muy dinámica, cuna de grandes movimientos literarios en el Ecuador, muy poderosos movimientos literarios, cuna de importantes movimientos políticos. La revolución liberal tiene su origen en la ciudad de Guayaquil. No es un liberalismo al estilo del capitalismo, no. Era un liberalismo radical de profundas reformas a la sociedad ecuatoriana. Esta ciudad, Guayaquil, es una ciudad con sectores populares también maravillosos. Un barrio en Guayaquil se llama el barrio del Astillero. Debe ser tu barrio. Sí, es tu barrio. El barrio del Astillero. Porque ahí se construían barcos, ¿no? Y habían astillas y la gente dijo, este es el barrio del Astillero. El barrio del Astillero es cuna de los dos equipos de fútbol más importantes de Ecuador hasta una cierta época, ¿no? Cuando el fútbol estaba en Guayaquil. Después se ha trasladado más a la ciudad de Quito, con más éxitos en Liga de Quito, Independiente del Valle, han ganado la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, pero el partido entre estos dos equipos del barrio del Astillero es todo un acontecimiento sociológico, antropológico, cultural, de comunicación, de masas, popular, yo diría más bien. Así que ahí tienes un motivo más para estar en tu barrio, Julio. Claro, ya estaré por ahí en el barrio del Astillero presenciando algún partido de fútbol y saludando a los hermanos ecuatorianos, Javier. ¿Eres futbolero, Julio?
Soy futbolero solo de sofá, o sea, veo le voy acá en México a las Chivas del Guadalajara, que son un equipo integrado 100% por mexicanos, y sí veo cada vez menos, porque la verdad, lo sabes, Javier, que la demanda de los acontecimientos que van dándose en México en particular, donde yo escribo y comento, pero en general en Latinoamérica, a veces muy concentrados en ellos y va perdiendo la oportunidad de ir al estadio y disfrutar del fútbol. Pero sí, soy futbolero cada vez más distante por cuestiones de trabajo, pero sí, en esencia sí lo soy, Javier. Yo remarqué el diario en el que tú trabajas, La Jornada, porque ahí tengo un colega y un amigo muy querido que hace muchos años se fue para México y está vinculado a La Jornada. No sé si lo ubiques, es argentino, José Steinschläger. Sí, claro. Sí, editorialista, articulista, sí. Claro. Él vivió muchos años en Ecuador, José Steinschläger, y es mi amigo, yo lo conocí, y él ahora está en La Jornada, ¿no? Defendiendo ese periodismo que nos libere. Sí, fíjate que La Jornada es un caso excepcional en el periodismo mexicano y a mí me parece que incluso latinoamericano o mundial. Es un periódico que se fundó por suscripción popular. Se vendieron acciones simbólicas en las cuales mucha gente contribuyó para crear el capital que permitió crear La Jornada. Y luego tiene una estructura accionaria directiva de 150 personas, entre las cuales tengo el honor de participar, que somos los únicos que tenemos el derecho a decidir el curso editorial de nuestro periódico. No somos accionistas que nuestra acción valga una fortuna, es realmente simbólico también, pero se hizo de tal manera que el periódico tiene que ser dirigido por periodistas y con la participación de periodistas, sin que pueda haber un dueño, un empresario, un capitalista que lo compre y que decida qué es lo que se debe hacer. Eso en un marco en el cual en México, como en muchos países, los medios de comunicación se han convertido en un negocio de empresarios, de inversionistas que presionan al poder o se acomodan con el poder para otros negocios paralelos que les dejan mucho más dinero y los cuales generan a través de esa influencia o relaciones públicas que les da los medios de comunicación. Y por otra parte, convertidos esos medios de comunicación en un instrumento para deformar la realidad, para incentivar formas de percepción social que beneficien a esos sectores de élite y muchas, pero muchas veces difamando, distorsionando, engañando respecto a movimientos populares, a luchas que son demeritadas o que son difamadas desde esos medios de comunicación. Ha surgido ahora la oportunidad con los medios de comunicación internéticos en las redes sociales, pero aún así no se puede todavía abatir el poder trastocador, el poder que trastoca, que engaña y que nos produce, Javier, una especie de anestesia social que hace que mucha gente prefiera la ligereza, el engaño, la difamación, lo sencillito, lo mentiroso, pero finalmente está difundido por la televisión abierta, por los medios electrónicos, por la radio, y difaman y detienen los procesos de cambio de nuestros pueblos, Javier. Lo has dicho casi todo, Julio. En rigor, casi que podría agradecerte, despedirme y que la gente se quede con esta introducción que acabas de hacer, porque has descrito lo que yo también siento pasa acá en mi país, ¿no? En Ecuador, ¿no? Mira, para muestra le voy a pedir a Jorge, mi compañero que está en Guayaquil, que me pongas la imagen, Jorge, esa trucada, esa imagen cuando cogen al famoso Fito, ahí la tienes, Julio. Esto es cuando se captura, hace poquitos días, ayer o antes de ayer, a Colón Pico, uno de los delincuentes más buscados, un tipo despiadado, más buscados en el Ecuador. Pero aquí lo que llama la atención, Julio, si te fijas, es la primera foto, la que está mirando a la pantalla a tu izquierda, ahí está el delincuente, Colón Pico. En la segunda foto, un poco más abajo, está el mismo delincuente, están los dos policías que lo flanquean,
pero si te fijas bien, arriba asoma un cuadro o una foto con una banda presidencial, la bandera de Ecuador, y ese personaje es Rafael Correa. El juego de esta relación entre Rafael Correa y los delincuentes es lo que siempre les interesa. El noticiero es el programa de noticias estrella de un canal de señal abierta, muy visto, con potente introducción en las familias ecuatorianas, y a pesar de que esta imagen no la sacaron en el noticiero, pero sí la pusieron en sus redes. La pusieron en sus redes un buen tiempo. Ya la sacaron incluso de sus redes, pero están en eso todo el tiempo, haciendo este juego de imágenes, siempre relacionando al progresismo con la delincuencia. Esto es lo que vivimos hoy, Julio, como tendencia, un periodismo delincuencial. No digo que 100%, dije tendencia, pero esto es muy grave lo que nos está pasando. Fíjate, Javier, que el tema que tocas es un tema de mucho interés para los pueblos latinoamericanos, porque el tema del narcotráfico y del crimen organizado, con sus innegables consecuencias sociales desastrosas, con elementos que generan incertidumbre, dolor por los actos criminales que se cometen, está siendo utilizado como un instrumento no solo para presión y control de los gobiernos de Latinoamérica, sino también como una forma de instrumento político y con intenciones electorales contra los gobiernos progresistas o contra las opciones electorales progresistas. En México mismo estamos viviendo un fenómeno muy especial que ha sido el de la colocación incesante de dos etiquetas, narcoetiquetas las llamamos acá, que tratan de relacionar al presidente López Obrador y a la candidata del movimiento de izquierda, de la sucesión o de la continuidad de este movimiento, que es Claudia Sheinbaum, con las etiquetas que dicen narcopresidente López Obrador y narcocandidata Claudia Sheinbaum. Es una campaña incesante que lleva semanas con inversión de cientos de millones de dólares tratando de crear una convicción que no compagina con lo que en la realidad y en la medición mediante encuestas de opinión se tiene del gobierno del presidente López Obrador y de lo que ha sido hasta ahora todo este trabajo. Estas narcoetiquetas tuvieron un punto de despegue con el manejo específico en medios de comunicación extranjeros, uno alemán, Inside Crime en Estados Unidos, el New York Times, que publicaron al mismo tiempo, de manera concertada, la información supuestamente filtrada por la DEA, que señalaba que Andrés Manuel López Obrador había recibido, cuando fue candidato presidencial en 2006, dinero del narcotráfico. Es decir, desde ahí se asentó todo el libreto que se ha ido señalando hasta ahora, con la intención de mezclar a López Obrador y a la candidatura de Claudia Sheinbaum de todos estos incidentes: financiamiento del crimen organizado, aliados del crimen organizado, socios del crimen organizado. Sin embargo, a diferencia de otros países, acá en México ha habido una estrategia informativa de López Obrador que ha sido muy exitosa, que consiste en conferencias mañaneras de prensa que realiza durante 2 o 3 horas diariamente, de lunes a viernes, el presidente López Obrador, que dan información de lo que está haciendo el gobierno, pero que también tiene la defensa de su gobierno, la confrontación de las mentiras que se publican y la fijación de la agenda política del día. Ha sido un caso excepcional de información constante, con propaganda política, con defensa del gobierno, con defensa de las posturas y también con información. Pero es una lucha continental, Javier, contra los medios de comunicación manipulados, convertidos en instrumentos de desestabilización y de golpismo político, Javier. Sí, es igual acá en el Ecuador, Julio. Yo he visto algunas mañaneras de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y me parece fantástico, ¿no? Aquí lo hizo, aquí eran las sabatinas, Julio.
El presidente Correa, que habrás oído hablar de él, de Rafael Correa, él tenía un programa los sábados, algo así como desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para contestar a los medios, pero también para informar. Y yo siempre me dije, bueno, ¿por qué este presidente necesita estas sabatinas? Por la tendencia a desinformar de los medios. Si los medios estuvieran informando, no tergiversando, entonces no haría falta que tengas, en el caso de Ecuador, todos los sábados a un presidente como era Rafael Correa, contestándole a los medios, no dejando sin respuesta las calumnias de los medios, ¿no? Entonces, quizá el error que cometió desde mi perspectiva Rafael Correa es haber demandado a un par de ellos. Yo estaba en contra de la demanda judicial de los medios. Estaba totalmente a favor, como estoy a favor, de responderles, de no dejar una mentira sin respuesta, pero no dar el siguiente paso de la demanda judicial, porque si no, se victimizan y te acusan de ser un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Aquí también se tuvo que hacer eso, Julio, ¿no? Sentarte a responderle a los medios. Andrés Manuel tiene un estilo muchísimo más pausado, ¿no? Más tranquilo, responde. No creo que le ha seguido demanda a medio alguno ahí en México. No ha habido ninguna, ha habido señalamientos directos, respuesta directa en ese sentido de lo que dices, no dejar pasar una mentira, contestar todo, lo cual genera una porción menor de victimización, porque ciertamente los afectados se quejan de que desde la máxima tribuna del poder político mexicano se les señala, pero es que en México, como en muchos lados, Javier, la verdad es que resulta desastroso escuchar la manera como ciertos comentaristas, editorialistas mienten, difaman y ofenden de la manera más tranquila, cuando muchos de ellos provienen justamente de ese ámbito de la corrupción institucionalizada, de los privilegios que les da el poder, y que entonces lo que buscan es regresar a esas instancias de privilegios y de corrupción, y reaccionan airadamente ante los intentos de cambio que de una manera ordenada y organizada se pueden ir dando, como en este caso en México, Javier. Te quiero hacer una pequeña advertencia, Julio. Yo estoy en un sitio en el que quizás se me vaya la energía eléctrica, porque además, tras cuernos palos, claro, decimos acá en el Ecuador, ¿no? Estamos con una crisis energética terrible, con cortes de hasta 9, 10 horas diarias, sin energía eléctrica. Y entonces, tenemos unas fuentes hídricas importantes. Para eso necesitas unas represas enormes, donde retienes el agua y luego administras esa agua que con su caída produce energía, porque mueve unas turbinas, ¿no? El gobierno dijo que la crisis es producto de un sabotaje, que alguien abrió las compuertas de la represa. ¿Te imaginas? Semejante tontería que no resiste el más mínimo análisis. No lo resiste. Los medios no han dicho nada. Los medios no desmienten eso. Los medios no entrevistan a unos serios ingenieros en electricidad, por ejemplo, a que expliquen que eso no es posible, que esa excusa que está usando el gobierno es una mentira, otra mentira, pero no van a decir nada. Pero la advertencia vale, porque yo estoy librado a mi suerte. ¿Cuándo me cortarán la luz? No lo sé. Así que yo te ofrezco disculpas anticipadas si abruptamente salgo de la pantalla. Javier, no te preocupes, quienes transmitimos por redes sociales como lo hago yo acá en México, sabemos de estos problemas. Claro, el específico de Ecuador forma parte de la crisis general que se está viviendo allá, pero si se llegara a cortar la transmisión, yo aquí seguiré hablando y hablando hasta que te reconectes, en caso de que así sea. Ahora sí que acá decimos en México, arrieros somos y en el camino andamos. Así es que si se corta tu imagen, yo aquí le sigo hasta que tú regreses o hasta que me indiquen de producción que ya le corte. No te preocupes, Javier. Seguimos adelante. Me temo que tendrás que cortar, querido Julio, porque el corte sería como de 4 horas.
4 o 5 horas. Bueno, no tendría no tendría manera de volver. No tendría manera de volver. Sí. Julio, te pregunté si has estado en Ecuador. Esa pregunta también encierra una suerte de invitación. Es decir, vente a Ecuador. Ecuador es un país hermoso. Somos un país andino, los Andes, esta cadena montañosa que cruza toda América del Sur. La sierra ecuatoriana, hay unas montañas fantásticas. No sé si has oído hablar del Chimborazo, Sí, que está en el Ecuador, la montaña más alta del Ecuador, que fascinó a Humboldt, el científico alemán del siglo XIX, parte del movimiento del nuevo romanticismo, un genio Humboldt, ¿no? Y para él el Chimborazo era todo. En Ecuador está el Chimborazo. Tenemos la costa, Julio, con el Pacífico que golpea nuestras costas, el oriente, la Amazonía ecuatoriana, rica en petróleo y que también nos genera problemas, porque las poblaciones originarias no quieren mucha actividad ni minera ni petrolera en esas áreas que son riquísimas en biodiversidad. Y para colmo, tenemos las Islas Galápagos. Así que hay sobradas maneras para venir al Ecuador. Y la invitación se la planteo sobre todo con mucho más empeño a un mexicano, para que ese mexicano palpe acá, in situ, que no tenemos nada contra México, que como ecuatoriano, como parte de este pueblo ecuatoriano, me acerco a México con mucha alegría. Yo por suerte sí he estado en México, Julio, y me gustan muchísimo. Si hay una de las capitales de América Latina que me gusta, esa es Ciudad de México, ¿no? Sí, una megalópolis, pero es una ciudad hermosa, ofrece mucho, ofrece muchísimo. Y yo me he sentido cómodo en Ciudad de México. Y yo espero que un mexicano se sienta cómodo en cualquier ciudad del Ecuador. Que el episodio de la embajada no nos representa, Julio. Esa fue una absurda decisión, una brutal decisión, contraria a la tradición histórica, no solo de Ecuador, sino de América Latina, y que lamentablemente los medios, esos medios canallas, la aplauden, la reconocen como que si fuese la obra de un machísimo que se metió sin importarle nada a violentar ese derecho sagrado que es parte del derecho internacional y del derecho de asilo, que es una institución muy querida por los latinoamericanos sobre todo, ¿no? Así que en Ecuador, Julio, te vas a encontrar con puro aprecio a la cultura mexicana y que lo que pasó en la embajada no nos representa. Ese es un brutal accidente que algunos ecuatorianos no queremos que quede en la impunidad. No queremos que quede impune lo que sucedió en la embajada. Que eso no es hablar en contra de mi país, porque no estoy hablando de Ecuador, cuando pasó lo que pasó con la embajada de tu país acá en Quito. No estoy hablando de Ecuador. Estoy hablando de un gobierno que se sintió por encima de todo, que violentó todos los preceptos jurídicos, que se fue contra la historia y que ofendió no solo a México, sino que nos ofendió a nosotros también, Julio. Sí, fíjate, Javier, que esa misma disposición al entendimiento pleno de los pueblos ecuatoriano y mexicano la defendemos y la promovemos mucho acá. Acá siempre que tocamos el tema hablamos de la importancia de que reconozcamos y que mantengamos la fraternidad con nuestros hermanos ecuatorianos, debido a que las decisiones tomadas por un gobierno muy caracterizado por la falta de oficio político, por el sentido de un juniorismo empresarial y por una falta de conocimiento de la historia, la filosofía y la hermandad de los pueblos latinoamericanos, no tiene por qué empañar nuestras vivencias y nuestra convivencia. Hemos insistido mucho acá en que abracemos y festejemos y reconozcamos a nuestros hermanos ecuatorianos en México, porque de ninguna manera podemos ceder justamente a uno de los propósitos de lo que ha implicado este golpe dado en Quito, en la embajada mexicana,
que forma parte, desde mi punto de vista, Javier, de un proyecto más amplio que tuvo expresiones en el contexto del ataque de Israel contra un consulado iraní, pero que forma parte del proyecto de dividir, de separar y de enconar. En el subcontinente latinoamericano hay demasiadas expresiones de grupos de derecha y de ultraderecha en el poder o fuera del poder que están tratando de generar el encono, la división, el rechazo entre los pueblos latinoamericanos. Y esto forma parte de un proyecto que, a fin de cuentas, desde mi punto de vista, termina beneficiando el interés de los grupos dominantes de Estados Unidos que pretenden romper los procesos de integración latinoamericana, que pretenden contrapuntearnos a unos pueblos frente a otros, y que además buscan también instrumentar toda esta serie de políticas para finalmente beneficiar los intereses de Estados Unidos y de sus aliados en los diferentes países. Veamos cómo lo que ha sucedido con algunas acciones del propio presidente Noboa terminan embonando con los intereses de Estados Unidos, y que hay dos planos: el plano externo internacional y el plano nacional. En el plano nacional, la búsqueda de una buquelización que ha ido sembrando los episodios dramáticos que exacerban los ánimos de quienes ven de pronto la irrupción de delincuentes en un estudio de televisión, en una transmisión en vivo, que impacta desde luego la declaración de un estado de conmoción interna o de suspensión de garantías, el ataque luego a la embajada mexicana, y todo ello con el propósito de inducir posicionamientos sociales rumbo a la consulta y el referéndum que acaba de pasar este domingo, y que significó una derrota para el propio gobierno de Noboa, por cuanto sus intereses específicos con 2 preguntas sustanciales fueron rechazadas y se aprobaron 9, pero de preguntas que no tenían toda la fuerza de lo que tenían las otras 2 que fueron rechazadas. 9 preguntas que están contenidas en disposiciones legales ya existentes y que implican la preocupación que hay en toda Latinoamérica por la violencia del crimen organizado y la necesidad de tomar medidas contra ello. Pero es un proceso de buquelización que se está dando a nivel internacional y que en el fondo abre paso, como lo pretende el presidente de Ecuador, Noboa, abre el paso a esos intereses de Estados Unidos y de grandes consorcios transnacionales. Eso es lo que yo veo, Javier. Sí, es lo que también vemos en buena parte acá en el Ecuador, ¿no? Exactamente vemos eso, ¿no? Vemos también cómo se va orquestando de manera sincronizada estas acciones, ¿no? Que para mí también vienen claramente con indicaciones del norte, más al norte de México, ¿no? Desde ahí se va diseñando estas políticas para atacar a lo que llamamos el progresismo, ¿no? El progresismo no puede volver a ser poder, dicen acá, ¿no? No puede volver a ser poder. También escucho a determinados periodistas decir, no puede volver a ser poder porque no queremos tener la aventura de lo que fue el periodismo en épocas de Rafael Correa. Y yo me pregunto, ¿cuál ha sido esa aventura, ¿no? Las sabatinas de Correa eran un atentado a la libertad de expresión porque nos obligaba a verlas, falacia, porque no era una cadena nacional en donde todos los canales y todas las radios tenían que sumarse. No. Los canales privados, las radios privadas andaban en lo suyo, haciendo su propia programación. Si tú no lo querías ver a Correa, no estabas condenado a verlo. Tenías un montón de alternativas para no ver las sabatinas, ¿no? Entonces es una falacia eso del abuso de las sabatinas. Lo que les molesta es cuando adquirimos algo de capacidad para contestarles. Eso es lo que les molesta. Ellos quieren estar solos en el relato y no quieren que nadie le ponga peros al relato de ellos, ¿no? Que está repleto de intereses, sobre todo económicos, ¿no? Y subordinados a una política que entiende muy poco de soberanía, que casi no comprende lo que es la dignidad de un pueblo
Y entonces estamos metidos en estos rollos también en Ecuador. Pero Julio, ¿cómo va la cuestión? En México ustedes, si no estoy mal informado, me daría vergüenza si estoy mal informado, porque lo que tú manejas para Ecuador es con detalle, tú tienes muy clarita la situación en Ecuador. En junio son las elecciones presidenciales, sí, allá en México. Sí, el primer domingo de junio, 2 de junio. Queda poco tiempo ya, ¿no? Y Claudia Sheinbaum creo que lleva más de 30 puntos de diferencia con quien le sigue. Es así, ¿no? Y parecería ser que la cosa está como ya determinada en México. Pero ojo, esta gente, esta derecha planetaria, latinoamericana, que está sincronizada, es capaz de cualquier cosa, Julio. Es capaz de cualquier cosa. Aquí se hicieron atentados contra la vida, asesinaron a un candidato, se metieron a la Embajada de México, todo con la intención de patear el tablero, para desorganizarlo todo y pescar a río revuelto, como decían nuestras abuelitas. Así que, ¿tú cómo ves el escenario mexicano? ¿Es posible una irrupción, una ruptura al estilo de Ecuador en el escenario político mexicano? Fíjate que justamente en la gran fortaleza que tiene hoy la opción de continuidad del movimiento progresista llamado Cuarta Transformación, está también un momento en el cual esto excita los apetitos criminales de una derecha y de un conglomerado de intereses mediáticos, empresariales y extranjeros que ven con mucho recelo el que puedan venir, como todo indica de manera muy clara, otros 6 años de este movimiento político en México. Claudia Sheinbaum ha sido una política que ha ocupado cargos, fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de la capital del país, fue jefa también política, alcaldesa de un lugar, de una demarcación de la Ciudad de México que se llama Tlalpan, y es una mujer con gran experiencia, pero al mismo tiempo científica, con una personalidad muy cuidadosa, no es explosiva, no es estridente, muy ordenada, metódica, y hay quienes consideran que esa personalidad de ella puede resultar aún más dañina para esos intereses de la derecha y sus aliados, justamente porque es una mujer que está programando y está estudiando y está cuidando todos los detalles, que no tiene el mismo carisma que el actual presidente saliente López Obrador, pero que seguramente va a dar un impulso a ese enfoque desde la izquierda. La oposición no ha podido enarbolar ni armar una opción verdaderamente viable. Optaron por una mujer, Xóchitl Gálvez, que es muy zigzagueante en sus posturas políticas. Presumió de haber sido miembro de una corriente trotskista en su juventud universitaria, ha hecho carrera dentro del Partido Acción Nacional, no está afiliada al partido, pero toda su carrera la ha hecho dentro de ese partido de derecha y ha sido muy zigzagueante, muy con puras ocurrencias, gracejadas, palabras sueltas, sin una profundidad ideológica y sin planteamientos reales. Entonces pareciera condenada a perder. Y en México la gran batalla de la izquierda está en la búsqueda de tener una mayoría calificada en la integración de las cámaras. En México tenemos 2, la de senadores y la de diputados, y se busca tener mayoría calificada para que entonces las propuestas desde la izquierda puedan procesarse constitucionalmente y puedan volverse las reformas mayores que pueden darse. Pero en este camino es un camino en el cual ha habido una insistencia, como te decía hace unos minutos, de tratar de vincular todo este movimiento con el crimen organizado, de tal manera que hoy se vive en México una creciente violencia política con atentados y asesinatos de aspirantes a cargos de elección en municipios, candidaturas a diputaciones locales, es decir, en otro nivel, pero muy preocupante, el número de personas que están cayendo por la presencia o los ataques supuestamente de crimen organizado que en otras ocasiones ha sido tripulado, conocido o permitido
por instancias de poder, tanto del priismo tradicional, que mucho tiempo tuvo el poder en México, como de los segmentos de derecha, que es el Partido Acción Nacional. Justamente en estos días se acaba de producir este domingo un episodio muy inquietante, Javier, que es que la propia Claudia Sheinbaum, yendo en su vehículo con ventanilla abierta, saludando gente en un lugar de Chiapas, que es un lugar también muy caliente en cuanto a crimen organizado y violencia, personas encapuchadas frenaron el camino del vehículo de Claudia y se presentaron frente a ella con celulares grabando y hablando, planteándole respetuosamente que no se olvide del pueblo pobre, que mantenga, que cumpla las promesas que está haciendo, y que ellos respetuosamente le pedían que estuviera atenta. Fue un diálogo de menos de un minuto, pero muy preocupante porque eran hombres encapuchados, supuestamente no llevaban armas, pero siempre hay ese terror de decir qué puede pasar en una circunstancia de ese tipo, que además fue grabada o tuvo la única presencia de micrófono y de grabación del medio que ha sido habilitado en México para combatir al obradorismo, que se llama Latinus, y que es un medio que es de golpeteo incesante, patrocinado y financiado por expriistas y por grupos empresariales contrarios a la continuidad de López Obrador. Entonces es un momento delicado, y creo, Javier, que en estos menos de 40 días que faltan para la elección presidencial hay que estar muy atentos porque todo puede suceder, Javier. Julio, y es muy parecido al escenario ecuatoriano, lo que acabas de relatar. La diferencia es la enormidad de tu país. México es un país enorme, enorme como tu taza, en la que te estás sirviendo. Macrotaza, así le llamamos acá. Macrotaza. ¿Qué estás tomando? ¿Café, chocolate? ¿Qué Tecito, té verde, sí. Un tecito. Sí. Te quería preguntar, Julio, no sé si esta pregunta sea válida para México, para Ecuador sí, y por ahí quizá mi deformación. ¿Y cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en todo este proceso? Es una pregunta complicada, Javier, porque México vive un proceso de militarización que yo en lo personal, siendo un hombre y un periodista de izquierda, he criticado y he señalado incesantemente. A mí me parece que el uso de las Fuerzas Armadas para tareas civiles es inaceptable, y que históricamente el papel de las Fuerzas Armadas en nuestro subcontinente ha sido negativo y ha sido permisivo para golpes contra procesos populares. Sin embargo, en México, la dimensión de lo que ha sido el crimen organizado ha llevado a que gobiernos panistas de derecha instauraran esa salida de los militares de sus cuarteles para hacerse cargo de las tareas policíacas que la Constitución establece que solo deben cumplir las fuerzas civiles. Sin embargo, es un tema muy complicado porque López Obrador es un político pragmático, hábil y muy cuidadoso de el conocimiento de los detalles de cómo pueden darse los procesos políticos de incertidumbre, de desestabilización, de golpes blandos o golpes directos, y ha tenido una política de absoluta entrega de ciertos segmentos de tareas como las aduanas, los puertos, el sur del país a las fuerzas militares. En el fondo hay una pregunta pragmática de difícil respuesta. Es decir, López Obrador está cuidando e impidiendo que las Fuerzas Armadas mexicanas sucumban a una tentación de un golpe militar en su contra, es decir, lo que está haciendo que en términos generales y conceptuales pues es preocupante por cuánto las Fuerzas Armadas, su papel debe estar circunscrito a otras áreas y no debería tener tanto empoderamiento, pero al mismo tiempo, ¿qué hacer frente a los casos que hemos conocido históricamente de las Fuerzas Armadas susceptibles de caer en esa tentación, sobre todo financiada o impulsada desde segmentos externos, para ir en contra de este tipo de gobiernos populares? Entonces, están las dos cosas: un poder militar exacerbado como nunca había habido en México un poder militar como este, varias obras estratégicas, el Tren Maya, un cinturón en el istmo de Tehuantepec de tren y de comunicación, pues están siendo entregados para que sean administrados por los militares.
además de lo que he dicho, muchas tareas civiles están siendo encargadas a militares. ¿Qué consecuencia puede tener esto a mediano y largo plazo? En el momento en el que llegara a haber un cambio, como es natural en este rejuego democrático, en el que haya cambio de corriente política en el poder, ¿qué tanto estamos dejando sembradas las concesiones de poder para los militares que pueden ser utilizadas de una manera distinta? Lo militar es un caso muy complicado, y en México casos como el de Ayotzinapa, de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, que es una vergüenza que no se ha podido llegar al fondo de ese asunto y seguimos sin saber ni la verdad de lo que sucedió, ni que haya plena justicia. Ese proceso se ha topado con la muralla verde militar. Todo se ha investigado y se ha caminado hasta que se llega al punto de establecer la responsabilidad de los militares mexicanos en ese proceso. Te lo doy como un ejemplo de esos valladares o esas fronteras que impone la circunstancia de esta militarización en México, Javier. Yo quiero compartir contigo, en cambio, si hablé de una media casi delincuencial por esa vocación por la mentira que tienen, ¿no? En términos generales, siempre hay que hacer la salvedad de que en el periodismo ecuatoriano también hay excepciones. Y hay estupendos periodistas, pero la tendencia es a la canallada, ¿no? Porque es a la mentira, a la mentira, a la mentira. Y mentir es un delito, aunque el fascismo siempre estuvo acostumbrado a mentir, ¿no? El fascismo se construye sobre montañas de mentiras, ¿no? Ahora te quiero hacer ver, y le advierto a mi compañero Jorge, esta segunda pieza que te pasé, Jorge, para que veas cómo ahora puedo hablar de una suerte de democracia militarizada en el caso ecuatoriano. Mira tú este video. Ustedes deben recordar que el día de ayer se firmó un decreto ejecutivo 229 del 19 de abril y estamos militarizando. Tuvimos que hacer un redespliegue de nuestros efectivos y estamos cubriendo fundamentalmente las áreas estratégicas de generación de energía eléctrica. Estamos dando seguridad también a los puntos de distribución de combustible. En fin, las principales áreas estratégicas están siendo cubiertas para evitar sorpresas, sabotajes o alguna mala intención que tengan ciertos malos elementos en contra del proceso electoral. Es de resaltar también que nuestro sistema informático del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, como lo hemos hecho en varias elecciones anteriores, vamos a llevar un respaldo magnético del acta final de escrutinios, que es un acta pública donde están plasmados los resultados de la consulta popular, paralelamente al sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Fuerzas Armadas tenemos un sistema informático donde llevaremos el respaldo magnético de esa información. No somos la versión oficial, pero de existir algún problema o inconvenientes en cualquier junta, recinto, provincia o cantón, nosotros tenemos la información verídica de todas las actas, es decir, tenemos la información de las 40.418 juntas receptoras del voto. Es un sistema de comprobación o paralelo a la información que dispone en el Consejo Nacional Electoral. Híjole, qué preocupante, y claro, pues es la invasión de las facultades civiles y la invasión en el terreno electoral y la disposición de la información que dicen, esta es la verdad, dice, no está fuera de nuestro ámbito, pero esta es la verdad. ¿Y cuál verdad va a ser aplicada por Fuerzas Armadas con toda la capacidad de despliegue y de armas de fuego y de movilización si dicen, es que en tal lugar ganó la verdad que nosotros tenemos en nuestro disco magnético, aunque las autoridades electorales o civiles digan lo contrario? Es terrible lo que estoy escuchando, de verdad es pasmoso, Javier. Esto no es un invento de nosotros, esto existe. Ahí está este general de la República de comunicación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o sea, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, con todo ese poder físico, militar. ¿Cómo contestas lo que tú acabas de decir? Nosotros decimos que la tendencia en tal cantón era esta, así que no puede ser cierto los resultados que hoy se arrojan. Aquí tenemos el respaldo magnético nosotros,
Así que nosotros decidimos quién ganó y quién perdió. Es gravísimo entregar esa facultad. Imagínate, Javier. Por eso digo que tenemos una democracia militarizada. Imagínate 2025, cuando serán las elecciones a las que puede concurrir el propio Daniel Noboa como candidato a la reelección, pues simple y sencillamente los resultados van a estar en los discos magnéticos de las Fuerzas Armadas para decidir qué es verdad y qué es mentira. Es un proceso cantadito, me parece, Javier. Espero equivocarme terriblemente y que en un programa de más adelante yo comparezca aquí para decir, bueno, me equivoqué, y lo reconozco, como todos los que analizamos, opinamos que cometemos errores en nuestras perspectivas y nuestros análisis, pero lo que estamos viendo es un proceso cantado, con un libreto de ir creando incertidumbre, terror, miedo, inseguridad, episodios violentos. Y todo esto con el contexto, recordémoslo, de la visita de la general al frente del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, que estuvo en acuerdos para un plan quinquenal de seguridad pública con Ecuador, que implica asesoría y colaboración de los mandos estadounidenses militares con sus similares de Ecuador. Me parece a mí que es un proceso muy cantado en el cual se está buscando, lo hablábamos al principio, Javier, el plano internacional y el plano interno. En el plano interno, el presidente Noboa lo que busca es crear las condiciones para buscar seguir en el poder a partir del próximo año. Recordemos lo sabido de que Noboa llegó solamente para cubrir la parte final del periodo que correspondió a Guillermo Lasso, que era el presidente en funciones, y que eludió el juicio político que el Congreso, la Asamblea Nacional, había iniciado un día, y al otro día el presidente Lasso dijo: se disuelve el Congreso, la Asamblea Nacional, y se adelantan las elecciones presidenciales. Y ese lapso es el que está cubriendo Daniel Noboa, pero obviamente que el proyecto de él y de quienes lo acompañan y patrocinan, particularmente Estados Unidos, dicen continuidad de este proceso de buquelización ecuatoriana y de postramiento ante los intereses extranjeros. Eso me parece, Javier. Y además, si te das cuenta, hilando un poco más fino las palabras de este general Leboyer de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el otro político es casi un delincuente, solo sabotea, le busca hacer daño a la democracia. Es un juego de palabras peligrosísimo, ¿no? Porque en eso estamos. Al otro que se lo debería de reconocer con sus derechos para hacer política, que tiene un proyecto, que tiene una visión de país, al otro no se lo reconoce. Al otro hay que aniquilarlo. Con el otro no discutimos. Al otro tenemos que desaparecerlo. Y ese es el momento bien delicado que también vivimos en Ecuador, Julio. Es que la filosofía de las Fuerzas Armadas es la de exterminar al enemigo, es cuidar la seguridad interna de los países, pero también el exterminio. Por eso es que las órdenes que dan a los militares son cumplidas a rajatabla. No hay espacio para la interpretación, la discreción, el entendimiento, sino el cumplimiento estricto de la orden recibida. Pero me parece de verdad, Javier, pasmoso, muy preocupante lo que acabas de poner, lo que acabamos de ver en este video, porque es la incursión abierta de las Fuerzas Armadas en el terreno electoral y político. En México nos escandalizamos cuando algún miembro de las Fuerzas Armadas llega a hacer un pronunciamiento que sea ligeramente cercano a una especie de injerencia en lo político. Los cuadros militares son cuidadosos en los discursos que realizan en las fiestas nacionales o en algunas celebraciones especiales, mantener su señalamiento de obediencia absoluta al poder civil, de reiteración de los valores propios de las Fuerzas Armadas, pero no un asomo a decir tenemos datos electorales y nosotros somos los que vamos a tener una visión de la verdad para poder aplicarla. Y lo que tú dices, establecer desde ahora esa distinción entre la crítica, la oposición y el activismo permisible
y el que no es permisible. Lo van a determinar los militares. Híjole, pues qué peligroso, porque es una forma, espero equivocarme y si lo hago, habré de reconocerlo abierta y puntualmente, pero es una forma de pregolpismo militar apenas disfrazado. Espero equivocarme de lo que estoy diciendo, Javier. Yo también espero que te equivoques, y yo también espero estar equivocado en mis sensibilidades, en mis lecturas, pero es que a la democracia hay que defenderla, ¿no? Y hay que profundizarla, ¿no? Y no esta democracia tan acotada con la que el neoliberalismo nos quiere, yo diría, domesticar, ¿no? Domesticar en América Latina. ¿De qué universidad eres, Julio? Mira, soy de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estudié Derecho, tampoco soy periodista de profesión. En realidad en México, no sé Ecuador, pero supongo que será muy parecido. El ejercicio del periodismo no requiere una credencial académica ni estudios terminados específicamente en una licenciatura en comunicación o en periodismo. Realmente el periodismo en México es un oficio que quien lo va ejerciendo lo va puliendo, lo va realizando, y yo soy abogado de oficio, pero nunca litigué ni en defensa propia, Javier. Así es que todo el tiempo lo dediqué, desde que salí de la universidad, al periodismo. Por circunstancias de la vida se abrió una oportunidad de lo que era mi otra vocación, pero cuando yo estudié en San Luis Potosí no había escuela de periodismo ni de ciencias de la comunicación, y lo más cercano a mis intereses era el derecho. Estudié Derecho y luego me dediqué intensamente a esta tarea, en la cual tengo ya pues mucho tiempo, 5 décadas dedicado al ejercicio periodístico. Desde chavito empecé y conozco todos los vericuetos del oficio, pero a veces me invitan a dar conferencias a las escuelas de comunicación y les digo, no soy periodista de formación académica, pero sí me siento en capacidad de un taller práctico de análisis político, de periodismo directo, sí lo puedo realizar, Javier. Te preguntaba eso porque con mucho orgullo, en mi condición de ecuatoriano, puedo hablarte de ecuatorianos vinculados a la academia en México y que tuvieron extraordinaria presencia en la Academia Mexicana. No sé si oíste hablar alguna vez de Bolívar Echeverría. Oh, claro. Ese es esposo de nuestra embajadora, justamente de la embajadora, que fue retirada al ser declarada persona non grata. Claro, gran pensador ecuatoriano, radicado en México, Bolívar Echeverría. Sí. Agustín Cueva, otro ecuatoriano vinculado a la academia en México, sí, Agustín Cueva. Sí. Y otro ecuatoriano que formó incluso escritores, Villoro, el gran escritor mexicano, fue alumno de Miguel Donoso Pareja en unos famosos talleres que dictaba este ecuatoriano escritor, poeta, narrador, suscitador cultural. Totalmente. En San Luis Potosí creó algunos talleres justamente de narrativa, talleres literarios, y se creó un concurso nacional de cuento que fue muy impulsado por él, siempre reconocido, Miguel Donoso Pareja, igual que Bolívar Echeverría, sin duda alguna, Javier, mucha presencia y mucho agradecimiento acá a la tarea de apoyo y de creación y de difusión de personajes como los que mencionas, Agustín Cueva también, desde luego, Javier. Siempre decimos que la realidad supera a cualquier imaginación, ¿no? Y esta escena, a propósito de la irrupción, el asalto a la Embajada de México en Quito, tiene elementos como para escribir un guión y hacer una película, ¿no? Porque se encuentran dos mujeres mexicanas en esta escena, que es la embajadora Raquel Serur, y la que es ministra del Interior, que es de origen mexicano, la señora Mónica Palencia. Dos mexicanas enfrentadas en este desdichado acontecimiento, como para que un guionista se ponga a escribir una historia y la llevamos al cine, Julio.
Imagínate nada más, efectivamente, Raquel Serur, la embajadora de México en Ecuador, expulsada y todo lo que implicó, y ella, compañera que fue de este gran pensador, Bolívar Echeverría. Y del otro lado, pues Mónica Palencia, nacida en Durango, con familia actuante en política en este estado de Durango, particularmente en el municipio de Durango. Una hermana de ella ha sido regidora por el partido Movimiento Ciudadano, y Mónica Palencia, que recibió la nacionalidad ecuatoriana el mismo día que tomó posesión el propio Daniel Noboa, y que trabajaba como abogada encargada de asuntos jurídicos de los negocios de la familia Noboa, de la corporación Noboa, y que la es llevada del manejo de los asuntos jurídicos de las empresas Noboa al Ministerio del Interior, al segundo nivel más importante en la estructura de gobierno de un país como Ecuador. Y luego el hecho de que también la propia Mónica Palencia se desdice y señala que ella no tomó la decisión y que ella no envió a las fuerzas policíacas, porque finalmente resulta muy complicado para una persona así, que también hemos insistido mucho acá, te lo comento, Javier, en que tampoco se satanice, o sea, son decisiones que cada quien tiene que asumir, porque claro, acá se habla de traición a la patria de Mónica Palencia por lo que sucedió allá. Pero bueno, pues sí, una película de tragedias y también tragicómica, porque luego los finales de algunos personajes de estos son también tragicómicos. La misma Mónica Palencia, entiendo que prescindió ya de algunas de las funciones que le correspondían, Javier. Sí, se va a concentrar a otros trabajos. El mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho, no vamos a irnos por ese lado, no vamos a perseguir a nadie, esa no es la vocación de esta conducta humanista, democrática de Andrés Manuel López Obrador, ya lo sabemos, y yo tampoco estoy buscando como que con esas miserias, ¿no? Sed de venganza, ¿no? Así no se tiene que mover el ser humano. El ser humano tiene que darle espacio, Julio, a la razón. Pequeñas lucecitas de razón tienen que entrar cuando nos enfrentamos a acontecimientos tan extremos, ¿no? Porque si solo damos paso a la pasión, nos vamos rapidito al odio y le inoculamos a la sociedad puro odio, que es uno de los dramas que también se viven en Ecuador, ¿no? Este clivaje, ¿no? Yo te quiero o yo te odio, ¿no? Así que no vamos a caer en esos juegos, Julio. Veo que ya tienes otro compromiso, me lo habían advertido. Tenías disponible solo 1 hora, parece una barbaridad que yo diga solo 1 hora, cuando me has regalado un buen tiempo. Espero estar en contacto contigo, porque vamos a tener que mantener estos contactos, porque tenemos que reflexionar mucho sobre el periodismo que estamos haciendo, Julio, cómo tenemos que ponerlo al día a ese periodismo, cómo desde nuestro periodismo le contestamos a ese otro periodismo que tiene derecho a estar, pero que no tiene que buscar acanallarnos, eliminarnos, ¿no? Tiene que ese otro periodismo debatir, generar ideas, generar pensamiento, generar reflexión. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Así que por eso esta invocación de mantener el contacto, Julio. La comparto plenamente, Javier. Como dices, tienen derecho a estar también las otras voces, desde luego, y expresarse, pero sí es importante que no haya la exclusión que sistemáticamente se ha mantenido en muchos países y en muchas sociedades, en las cuales los grandes medios convencionales buscan acallar la porción que a veces, que con frecuencia es mayoritaria, de quienes necesitan que sus voces sean escuchadas y que sus puntos de vista sean debatidos, y con frecuencia los grandes medios excluyen esas voces y se mantienen solamente con las voces que les son convenientes para mantener sus intereses y sus privilegios. Así es que muy agradecido, Javier, contigo, para el programa Palabra Suelta, para Ecuador en Directo, y muy puesto para seguir en contacto cuantas veces lo deseen. Estaré muy puesto, Javier. Una última cosa, más bien anecdótica y muy breve.
¿De Sí. dónde te salió a escoger Astillero, Julio Astillero? Pues del sur de nuestro continente, justamente de Juan Carlos Onetti con su libro, su novela El Astillero. De ahí la lectura que yo tuve hace casi 30 años que creé la columna Astillero, que se publica de lunes a viernes en La Jornada. Me pareció un símil de lo que estaba pasando en nuestro país, la gran simulación y la persistencia de conductas de engaño consentidas en este terreno de lo que es esa gran novela. Soy un gran lector de Onetti y en honor a él le puse a mi columna Astillero. Y luego ya la gente me ha reconocido o me ha señalado a mí como Julio Astillero. Esa ha sido la situación, Javier. Y a mí al cerrar me estás regalando un dato importantísimo. Muy curioso de estas anécdotas. Iré corriendo a comprar la novela de Onetti, ¿no? El Astillero, para saber claramente a qué te refieres. Muy agradecido contigo, Julio. Al contrario, Javier, muchas gracias por el esfuerzo, por estar presentes. Acá decimos nosotros periodismo en resistencia. A ustedes también, periodismo en resistencia. Sigamos adelante. Gracias, Javier. A ti, Julio Astillero, en este encuentro de Palabra Suelta. Nos vamos. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásela bien.